Buenas tardes, amados hermanos. Es de verdad una bendición, un placer estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Espero que sea de bendición, que la bendición de Dios esté en cada uno de sus hogares, que estén disfrutando de un buen descanso, de un buen refrigerio. Y lo mejor de todo es que podamos compartir de un refrigerio de la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar la reflexión de esta tarde. Digamos, amado Dios, en esta tarde, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nuestras vidas, que tu Santo Espíritu sea el que revele tu palabra, el que nos guíe en tu palabra, el que quite todo obstáculo y todo tapón de nuestros oídos. Que permita, Señor, abrirnos nuestros ojos para recibir esta bendición. Que seas tú transformando nuestras vidas y transformando nuestros corazones. Te pido, amado Dios, que seas tú llegando a cada uno de los hogares, supliendo las necesidades de cada uno de los hogares. Tú las conoces, oh Dios. Y te pido, Dios, que abras las mentes, que abras los ojos y los oídos espirituales para que podamos ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, mis hermanos, quiero compartir con ustedes la reflexión de esta tarde. Tiene como título Quebrantamiento y Restauración. Nosotros sabemos de que, o al menos de la manera en que Dios actúa, y es porque nosotros estamos corrompidos a causa del pecado. Todos lo sabemos. Me ponía a meditar, en esta tarde me ponía a meditar y yo pensaba que a veces nosotros por costumbre acostumbramos guardar las cosas que nosotros consideramos que son las más nuevas, las más bonitas para ocasiones especiales. Y a veces las dejamos por tanto tiempo y cuando ya las vamos a usar, tiene olor a viejo, tiene manchas de moho, tiene de pronto corrosión o se lo han comido las polillas. Es típico de ese tipo de cosas. Y es porque en nuestra vida pasa algo peculiar. Y es que nosotros a veces somos prisioneros de nuestras circunstancias. Y el Señor vino para libertar a los cautivos, dice la palabra. ¿Y por qué nosotros somos prisioneros? Nosotros somos prisioneros, a veces estamos guardados en nuestros temores. Somos prisioneros de nuestros temores, somos prisioneros de nuestras dudas, somos prisioneros de nuestros pecados, de nuestras lujurias. Somos prisioneros también, a veces somos prisioneros de nuestra belleza. Hay personas que son esclavas de la belleza y son prisioneras de esas circunstancias. Hay personas que son esclavas de sus dudas y personas que son esclavas de sus temores. Y esto abunda en la vida y lamentablemente estamos siendo guardados. Nos guardamos para nosotros mismos, nos guardamos en nuestro propio corazón. Somos esclavos de nuestra cultura y de nuestras costumbres. A veces somos esclavos inclusive del pasado. Hay personas que no salen del pasado y están esclavas del pasado. Hay un dicho muy popular de que dice que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Sí? Y nosotros a veces nos acostumbramos a estar esclavos y a estar prisioneros en nuestras costumbres. Y lo peor es que nosotros nos esclavizamos y la cerradura de la puerta que hemos creado, esa cerradura está por dentro. En nuestras manos está abrirla, pero somos incapaces de hacerlo. Y mientras estamos cerrados por nuestros temores y nuestras costumbres, nos deterioramos, nos corroemos, nos corrompemos y después somos poco útiles en las manos de Dios. Y es necesario que Dios actúe en nuestras vidas para transformarnos y hacer de nosotros personas nuevas, personas transformadas. Ya dice la palabra de Dios que si el Hijo nos libertare, nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Y es necesario que Cristo nos liberte, que Cristo nos saque de esas prisiones de esclavitud en las cuales hemos creado en nuestras vidas. En esta tarde vamos a aprender de dos hombres que se encuentran en la Biblia, en nuestra Biblia, y nos va a parecer curioso porque son grandes hombres los cuales, o un gran hombre el cual Dios necesitó tratar, un gran hombre que Dios necesitó restaurar, pero antes de restaurarlo fue necesario que Dios lo quebrantara. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 9,
y no vamos a leer todo de una vez, vamos a hacerlo versículo por versículo para no hacer tan extenuante la lectura. Hechos capítulo 9 y vamos a leer primeramente el versículo 1 y 2. Y dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin que llegase a algunos hombres y mujeres en ese camino y traer los prisioneros hasta Jerusalén. Nosotros vemos aquí al conocido apóstol Pablo, a un hombre que es uno de los que más libros ha escrito en la Biblia, que más bendición ha sido para nosotros, que nosotros lo usamos en nuestras prédicas, nosotros lo usamos cuando compartimos la palabra, y nosotros vemos quién era este hombre. Y era un hombre lleno de enojo, un hombre violento y un hombre convencido de sí mismo, convencido de que lo que estaba haciendo era correcto. Un hombre que estaba dispuesto a matar a otros hombres porque esos hombres estaban atentando contra lo que él creía. Nosotros vemos ahí a un apóstol Pablo que estaba lleno de rencor y de resentimientos, pero ¿contra quiénes? Contra los discípulos de Cristo. Contra ellos estaba lleno de resentimientos. Y aquí él dice que quería perseguir inclusive hasta en Damasco aquellos que él llamaba a los del camino. Imagínese esto, a los del camino. ¿Usted sabe cuál fue el primer nombre que recibieron los cristianos? El primer nombre que recibieron los cristianos antes de ser llamados cristianos fue los de el camino. ¿Por qué? Porque ya esto no era una secta como se le consideraba en el principio, sino que era un estilo de vida. Personas que estaban siguiendo el camino de Cristo, personas que estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo y personas que estaban transformando la mente de la sociedad y la mentalidad de la religión de esa época. Y esto creó temores, creó miedos. En el mismo apóstol Pablo había temores y miedos. Había dudas. Había miedo de que eso que él había construido, de lo cual él se sentía tan orgulloso, pudiera caer, pudiera ser deteriorado y pudiera ser destruido. Había temores. Tenía temor a que sus tradiciones se quebrantaran, a que su educación, de la cual él se sentía muy orgulloso, se quebrantara, o aún de su propio linaje. Nosotros cuando leemos Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo hace una narración de lo que él era. Y él se siente orgulloso diciendo, es que yo fui bautizado a los 8 días, yo era un hebreo de hebreos, yo era judío por naturaleza. Fui educado por Gamaliel. Recibió las mejores enseñanzas. Recibió la mejor doctrina. Era una persona recta en todo sentido según sus propias palabras. El apóstol Pablo sentía miedo de que este tipo de cosas pudiera destruirse y pudiera caer a causa de unas personas. Pero ¿saben que hay algo curioso? Algo que me llamaba, cuando leía este texto, me llamaba mucho la atención. El apóstol Pablo era discípulo de Gamaliel. Era el maestro del apóstol Pablo y la tenía clara. Era el maestro del apóstol Pablo y él sabía de que si lo que estaban haciendo estos hombres no era de Dios, iba a ser destruido. Pero si era de Dios, se podían encontrar luchando contra el propio Dios. El apóstol Pablo olvidó estas enseñanzas y nosotros la encontramos aquí, que el apóstol Pablo se olvidó, las ignoró, o su temor fue mayor que lo aprendido. Y el apóstol Pablo no solamente se dedicó a perseguir a estos hombres, pidió cartas de aprobación a estos hombres para poderlos llevar a las cárceles. Nosotros encontramos a un apóstol Pablo que aprobó la muerte de Esteban. Nosotros encontramos a un apóstol Pablo que era perseguidor del camino. Y nosotros sabemos quién es el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. El apóstol Pablo estaba persiguiendo el camino.
El apóstol Pablo no solamente estaba persiguiendo hombres y mujeres, sino que el apóstol Pablo estaba siguiendo al mismo Cristo. Estaba siguiendo la obra que Cristo estaba instaurando y Cristo estaba levantando. Nosotros mucho más adelante, después de que el apóstol ya es transformado, nosotros ahora podemos entender por qué el apóstol en Filipenses capítulo 3:8, el apóstol dice: todo esto que yo era, ahora lo estimo por basura por recibir a Cristo. Todas esas cosas que lo llenaban de orgullo, de altivez, que hacían crecer su corazón, que lo apartaban de la gente, ahora él lo llegó a considerar basura, simplemente un estorbo que le impedía llegar al conocimiento de Cristo. Este es el apóstol Pablo que nosotros conocemos, el apóstol Pablo que tenía limitaciones, el apóstol Pablo que estaba siendo influenciada, secuestrada su mente, estaba siendo encarcelado a causa de sus temores, sus dudas, sus tradiciones, sus altiveces, sus conocimientos y todas aquellas cosas que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Yo no sé hoy qué te está haciendo esclavo. Yo no sé de qué cosas tú estás siendo prisionero o prisionera hoy. Pero lo único que yo te puedo decir es que cuando uno permanece guardado por mucho tiempo, coge mal olor, coge moho, coge polilla. Y después cuando se va a usar, va a ser muy difícil usarlo. Y seguimos leyendo y dice en el versículo 3, Hechos capítulo 9, repito por los que de pronto se han perdido, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros vemos aquí que era necesario que Dios se revelara al apóstol Pablo. Es imposible que nosotros, después de llevar mucho tiempo esclavizados por nuestros temores o ser prisioneros de nuestros temores, podamos salir nosotros mismos. Nosotros a veces oímos y encontramos personas que dicen: oh, mi hermano, yo voy a ir a la iglesia, pero cuando ya haya salido de este problema o cuando ya haya mejorado. Pero es imposible que nosotros nos podamos limpiar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener un encuentro personal y real con Cristo. Cristo es el único que puede sacarnos de la esclavitud. Cristo es el único. Dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por medio de la luz, son manifestadas porque la luz lo manifiesta todo. La luz es la que manifiesta todo, la luz es la que hace ver las imperfecciones. La luz es la que nos hace ver las pequeñas manchas, las pequeñas arrugas o aún los pequeños rotos que puede haber en nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 14, dice: por lo cual dice pues, levántate tú que duermes, o despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En Hechos capítulo 22 dice el apóstol Pablo que ellos estaban a pleno mediodía. Y sin embargo, una luz del cielo los rodeó. Era la luz de Cristo, la luz del cielo. Era una luz de Dios que estaba iluminando y llegando a la vida de Pablo. Era Dios mismo revelándose a la vida de Pablo. Y dice que Pablo y los que con él iban cayeron por tierra. A veces es curioso porque la gente dice que ellos cayeron de un caballo. Bueno, la Biblia no menciona a ningún caballo en ninguna parte. Pero la Biblia lo que sí dice es que ellos cayeron en tierra. Uno podría pensar que después de tal revelación, uno no podría sino caer postrado delante de los pies de Dios. Pero la verdad, esto no fue lo que sucedió aquí. Ellos cayeron en tierra en una acción de defensa.
Yo digo, bueno, si estuvieran a oscuras y uno ve que una luz muy brillante viene hacia uno lo único que se hace es apartarse o tirarse a un lado porque puede ser un vehículo si fuera hoy en día. Pero ellos estaban a plena mediodía y vieron esta luz y cayeron por tierra. Y se levanta una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor hace un llamamiento vehemente porque el Señor menciona su nombre 2 veces. Vehementemente el Señor lo llama. ¿Sabes que lo primero que debe llegar a nuestra vida es la imagen de Dios a nuestra vida? Por eso era necesario que resplandeciese la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que Saulo pudiera mirar a su propio interior, mirar sus propias dificultades, sus propios temores, las cosas que estaban cicatrizando su vida. Y oyó una voz en medio de esa luz. Hoy se aclara por qué la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Era necesario no solamente de que él viera sus pecados, era necesario que él escuchara la palabra de Cristo. No simplemente vale con que tú reconozcas de que eres pecador. No creas por un segundo, mi hermano y mi hermana que me escuchas, que simplemente con que tú lo reconozcas es suficiente. Es necesario que tú oigas la voz de Dios. Esa voz restauradora y esa voz que desafía tu vida. Y vemos que el Señor le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira que aquí el Señor hace un llamamiento personal. Y es porque Saulo estaba persiguiendo a Cristo. De pronto él no se daba cuenta, pero hoy se da cuenta de varias cosas que nos llaman la atención. Se da cuenta, uno, de que él está luchando con Dios, lo que ya habíamos leído que Gamaliel, su maestro, ya había dicho. Estaba luchando con Dios y ahora se da cuenta de otra cosa. Es que Cristo no estaba muerto como de pronto él lo creía. Porque ahora vemos que un Cristo vivo le habla a su vida y le habla a su corazón. Si él pensaba que ya Dios no hablaba, ahora vemos que a un Cristo que probablemente, lo más probable es que Pablo lo haya visto cuando lo juzgaron, porque Pablo era un hombre tenía una alta posición dentro del Sanedrín. Tenía una alta posición dentro de los fariseos. De pronto vio los interrogatorios de Jesús. Participó de la crucifixión de Jesús, que es lo más probable. Aunque Pablo era muy joven, pero Pablo él mismo dice: yo era de los más aventajados entre los fariseos. O sea que él tenía una muy buena posición. Pablo participó de la muerte de Esteban, y no solamente de eso, sino que arrastraba a los discípulos, tanto hombres y mujeres, hacia la cárcel. Hoy se da cuenta, Pablo en este momento se da cuenta de que Cristo está vivo. Se da cuenta de que él está luchando contra Dios. Y se da cuenta de que él es de los más grandes pecadores. Hoy se está dando cuenta de eso. Y se da cuenta de que está persiguiendo a Cristo. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor. El Señor le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces una labor tan inútil? ¿Por qué estás peleando conmigo? Eso es lo que el Señor le está diciendo, porque parecía que fuera una guerra personal. A veces nosotros tenemos guerras personales con Dios. A veces tenemos resentimientos personales con Dios. A veces tenemos luchas personales con Dios. Y son por cosas que a veces son muy vanas, muy sin sentido. No tiene sentido pelear contra Dios. Y dice: ¿por qué me persigues?
Y Pablo contestó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor?, pregunta Pablo. Y el Señor le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Uno se puede hacer una pregunta: ¿cuántos Jesús habían en esa época? Podían haber muchos Jesús. Pero Pablo sabía quién era ese Jesús. Pablo sabía quién le estaba hablando. Él sabía a quién estaba persiguiendo. Él ya se dio cuenta de que él no solamente estaba persiguiendo discípulos, que no estaba persiguiendo personas, sino que estaba persiguiendo a un Cristo vivo, a un Dios vivo. ¿Será que hoy nosotros nos encontramos persiguiendo a un Dios vivo? ¿Será que cuando tú criticas a tu hermano o a tu hermana que están a tu lado porque no te saludaron, o porque no te vieron, o porque está gordo, o porque está flaca, o porque se maquilla, o porque no se maquilla, o porque habla poco, o porque no habla poco, y estás hablando mal de ese hermano? ¿No serás que tú estás persiguiendo a Cristo? ¿Estás persiguiendo a una persona por la cual Cristo murió, por la cual Cristo resucitó, a la cual Cristo escogió? Es un gran desafío a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Somos muy dados a criticar, a veces a perseguir, a cuestionar, a querer destruir, a querer dejar a las personas por lo bajo. A veces nosotros queremos bajar a las personas al nivel al cual nosotros nos sentimos. Y nosotros nos sentimos así, ya sea porque nuestra estima es baja, o porque estamos lastimados, o porque estamos enojados con alguien. Hoy el Señor te está diciendo: ¿por qué me persigues? Y Pablo contestó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, dice aquí: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando yo leía esto e investigaba sobre esto, decía que este es un énfasis añadido. Porque hay tres, en el libro de Hechos hay tres partes. En el capítulo 9, en el capítulo 22, y hay otro capítulo, en este momento no recuerdo, que hablan de esto, y solamente en una sola parte se menciona lo de coces contra el aguijón, y dicen que es añadido, pero para lo que a nosotros nos corresponde es pertinente. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón era una vara que los agricultores usaban para punzar la pierna del buey, para que el buey fuera por el camino recto. Eso era un aguijón. En otras palabras, aquí lo que Dios le está diciendo a Pablo es: ¿por qué das patadas al aire? ¿Por qué golpeas al aire? Era necesario que Pablo se sometiera como un buey, que anduviera por el camino recto. Lo único que Pablo estaba haciendo al enojarse con Dios, al atacar la obra de Dios, era dar patadas al aire. Estaba luchando contra un Dios vivo. Y mira que a veces Dios nos trata como bueyes. A veces es necesario que Dios someta nuestro orgullo, que Dios someta toda esa altivez y esa arrogancia que hay en nosotros, para que nosotros podamos andar por el buen camino. A veces Dios tiene que tratar con nuestras vidas para que nosotros podamos andar por el camino correcto. A veces es necesario que Dios nos punce con el aguijón para que nosotros podamos obedecer y podamos andar por el camino correcto. Porque cuando nosotros nos levantamos y damos coces, resulta de que el chuzón es mucho más fuerte. Es mucho más doloroso. Es mucho más doloroso cuando, a pesar de que estamos recibiendo el trato, nos estamos rehusando al trato y nos enfrentamos a ese trato. El trato es mucho más doloroso. Y dice aquí, sigamos la palabra, dice: y Pablo, temblando,
Él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No siempre tener un encuentro con Dios es algo fácil. Nuestra vida es estremecida, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es quebrantada. Pablo, temeroso pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando nos encontramos con Dios, tenemos que entregar nuestro corazón y en humildad decirle a Dios que Él sea el que tome control de nuestra vida, que Él sea el que dirija nuestra vida y que Él sea el que nos muestre el camino por el cual nosotros debemos andar. Nosotros vemos aquí que Saulo le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, mire que el Señor aquí solamente le está diciendo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no vio a nadie. Mire que aquí hay algo curioso, que cuando Dios revela algo a ti, esa revelación es para ti. Los demás, aparte de que recibieron el mismo estímulo, vieron la misma luz, también cayeron por tierra, no pudieron entender nada. A veces nosotros nos escandalizamos porque nosotros somos los únicos creyentes en nuestra casa. Y los demás han oído y no han reaccionado como nosotros reaccionamos. Y es porque Dios tiene un plan específico para tu vida. Pero algo muy curioso que sucede aquí es que cuando la luz de Cristo, cuando esa luz del cielo iluminó a estos hombres, Pablo cerró los ojos. ¿Será que nosotros hoy estamos cerrando los ojos a la revelación que Dios está haciendo a nuestras vidas? ¿Será que cuando nosotros vemos que Dios quiere mostrarnos algo en nuestras vidas, nosotros apartamos la cara? ¿Cerramos los ojos a lo espiritual porque no queremos verlo? ¿Será que cerramos los ojos a las circunstancias que nos están abatiendo, a los problemas que están llegando a nuestra vida? ¿Será que tú hoy, mi hermano y mi hermana que me escuchas, estás cerrando tus ojos y tus oídos a escuchar la palabra de Cristo? Pablo había cerrado sus ojos, había cerrado sus ojos espirituales para no ver. Pero cuando abrió los ojos físicos tampoco podían ver. Tampoco podían ver. A veces nosotros decimos: tenemos problemas, tenemos dificultades. Las dificultades me aquejan y lo peor es que no veo salida. Pero ¿sabes que Dios tiene la respuesta para esas dificultades? Pero cuando alguien llega a mostrarme a Dios, a mostrarme el camino de Dios, a mostrarme revelación con Dios, cierro mis ojos espirituales. Pero si yo cierro mis ojos espirituales, mis ojos físicos no van a poder tener claridad para ver. Es un desafío, mi hermano y mi hermana que me oyes. Que primero en lo espiritual, primero se debe manifestar en ti lo espiritual para que tú puedas vivir lo material. Ese es el orden. Dios tiene que avivar tu espíritu para que tú puedas vivir. Ese es el orden. Yo no sé si hoy estás en dificultades y en problemas y no estás oyendo, pero lo único que te digo es: afina tu oído, limpia tus ojos, agiliza tus piernas para tener un encuentro personal con el Señor. Y el Señor te dará la visión y te dará las estrategias para que puedas ver, oír
y andar correctamente. Dice, y estos hombres, dice que llevando a Saulo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, y no comió, ni bebió. Mira que cuando Dios hace un trato personal con nosotros nos quebrantamos, nosotros nos humillamos y no nos queda otra ocasión sino someternos a Dios. Era necesario que ante esta revelación que el apóstol Pablo tuvo, él tenía que someterse a Dios, quebrantar su carne para que pudiera ser vivificado su espíritu. Y nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo entró a un ayuno de 3 días. Que el apóstol Pablo estaba reflexionando sobre las cosas que le estaban pasando a su vida. ¿Para qué? Para que su vida fuera transformada, para que su vida fuera cambiada, para que su vida fuera levantada. Y para que recibiera la vida del resucitado, la vida de Cristo, pudiera entrar a él. Y estuvo 3 días sin comer ni beber. 3 días teniendo un encuentro personal con Dios, un encuentro personal consigo mismo y una reflexión y una limpieza de su carne. Estaba sometiendo su carne a la obediencia a Cristo. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Y ahora vamos a donde otro hombre que le sucedió algo diferente. Y seguimos, dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos. Nosotros vemos aquí, dice solamente a un discípulo, Ananías. Nosotros venimos de pasar de un hombre que era muy conocido, muy reconocido, con los mejores títulos, la mejor educación, el mejor nombre, la mejor preparación, el mejor maestro. Y era necesario que fuera quebrantado. Y ahora nos encontramos con un hombre que simplemente es un discípulo, un total y absoluto desconocido. Un total y absoluto desconocido que se pone a las manos de Dios. Que cuando Dios se revela a él, contesta, heme aquí. Que está dispuesto a que Dios lo mande a hacer lo que Dios quiera que él haga. Ahora encontramos a Ananías que recibe una visión de Dios, que recibe una revelación de Dios. Y Dios le da unas indicaciones específicas para que pueda encontrar al propósito que Dios lo manda. Dios quiere abrir tus ojos. Y Dios abre los ojos a corazones dispuestos, a corazones humillados, a corazones entregados, a personas que están atentas y que oyen la voz de Dios. Y nosotros aquí encontramos de que Pablo no solamente estaba ayunando, que estaba meditando, sino que también estaba orando. Ananías lo vio. Ananías vio a un Pablo quebrantado, humillado, el cual estaba orando y vio una visión. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías expresa sus temores. ¿Sabes que todos nosotros, aún los que hemos creído, aún los que hemos entregado nuestras vidas a Dios, también tenemos nuestros temores? Pero nosotros tenemos claro de que esos temores tienen que ir delante de Dios.
tenemos claro de que es Dios el que va a suplir esas necesidades que nosotros tenemos. De que Dios es el que nos va a dar respuesta a esas necesidades que nosotros tenemos. Y es el Señor el que nos va a dar dirección para que podamos andar por el camino correcto. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Mira que nosotros vemos aquí que Dios ya tenía un plan para Saulo. Y el primero en darse cuenta de que Dios tenía un plan para Saulo no fue Saulo. El primero en darse cuenta de que Dios tenía un plan para Saulo fue Ananías, porque Dios se lo reveló, porque Dios se lo mostró. Ananías tenía dudas, Ananías tenía temores. Y tenía temores, ¿por qué? Y sus temores eran reales y fundados porque él sabía y había oído quién era este hombre. Sin embargo, Ananías confió en el Señor porque el Señor le está dando las respuestas que él necesita. Y aquí Ananías le está diciendo, es que él ha perseguido a los que te invocan, a los que te siguen. Y el Señor le contesta, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor ya había escogido a Pablo, inclusive antes que Pablo lo supiera, inclusive antes que Ananías lo supiera, inclusive antes de que cualquier persona lo supiera. ¿Sabes que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? Y si tú hoy estás escuchando estas palabras, es porque Dios te escuchó. Porque Dios tenía preparado este momento para que tú oyeras esta palabra y que tú supieras de que Dios tiene un plan específico para ti. Dios tiene un plan específico, así como lo tuvo para Pablo, antes de que Pablo aún lo llegara a imaginar. Independiente de la opinión que tengas tú mismo o tú misma de ti, Dios ya tiene un plan para ti. Tú eres un instrumento escogido en las manos de Dios. Dice, para llevar mi nombre. Mira que nosotros escuchábamos ahora rato que Pablo le decía, ¿quién eres? Y Dios le da la respuesta y le dice, él va a ser un instrumento escogido para llevar mi nombre. Ese que él no conocía, ahora lo va a llevar a conocer. Ese que él no conocía, ahora va a ser el encargado de llevar el nombre de Cristo. Demostrar quién es, demostrar sus maravillas y sus obras. ¿Para quién? Para llevárselo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, dice aquí, cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Sabes que el Señor le está diciendo, no solamente Él va a ser encargado de llevar, pero Él también va a padecer? Él va a padecer porque el Señor tiene un propósito con nosotros y ese propósito a veces va a implicar una lucha, va a implicar un esfuerzo, va a implicar un duro trabajo. No siempre va a ser fácil, pero el Señor ya tiene un plan para ti. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él sus manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me envía para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nosotros vemos aquí un Ananías venciendo sus temores. Él sabía de que Pablo era un perseguidor y sabía de que él tenía autoridad para hacerle daño, para meterlo en la cárcel. Sin embargo, Ananías venció esos temores. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Y se acercó a Pablo, puso sus manos sobre Pablo, porque ya no eran sus palabras, eran sus manos para mostrar la misericordia que Dios tenía y el amor que Dios tenía por Saulo. Ya no es mi cara,
Ya no es mi cara, son mis obras. Y Dios muestra su amor para con los hombres a través de nosotros, a través de ti. Y tú tienes que ser las manos de Dios para hacer bendición para otros. Porque si Saulo hubiera mirado la cara de Ananías, lo único que podría mirar era terror, era duda, desconfianza. Pero Ananías tenía que vencer sus temores, tenía que vencer sus dudas y cumplir el mandato de Dios. Y ministrar bendición a través de sus manos al apóstol Pablo. Y a través de esa bendición, de esa unción de sus manos, este hombre que era un pecador, que había sido quebrantado, que había sido humillado, ahora iba a ser restaurado y lleno por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos quebranta, nos humilla y nos restaura. Y de ahí en adelante nosotros sabemos cuál es la historia del apóstol Pablo. El que quiera saber más lo puede leer. Pero el Señor quiere quebrantar tu vida. Porque el Señor quiere volverte a hacer, restaurarte y llenarte con una bendición mucho más grande. Llenarte con su Espíritu Santo.